Mientras Netanyahu hablaba en directo diciendo que Israel controla la guerra, las sirenas comenzaron a sonar y una nueva lluvia de misiles iraníes apareció en el radar. 13 días de guerra, miles de millones gastados y los misiles siguen cayendo. Entonces surge la pregunta que nadie quiere responder. ¿Quién está realmente ganando esta guerra? En este video te voy a mostrar lo que Netanyahu admitió, lo que dice la inteligencia de Estados Unidos y por qué este conflicto podría estar entrando en una fase mucho más peligrosa. Pero antes de empezar, suscríbete al canal, deja tu like, comparte este video y escribe en los comentarios quién crees que está ganando esta guerra. El 12 de marzo de 2026, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu apareció finalmente ante la prensa por primera vez desde que comenzó la guerra abierta con Irán. Sin embargo, el momento elegido para proyectar fortaleza coincidió con una escena profundamente reveladora. Mientras Netanyahu afirmaba ante los periodistas que Israel es una potencia global, las sirenas de ataque aéreo comenzaron a sonar en todo el centro del país. Incluso mientras hablaba, el ejército israelí confirmó que una nueva andanada de misiles balísticos había sido lanzada desde territorio iraní. Era ya la sexta salva del día. El contraste era imposible de ignorar. 13 días después del inicio del conflicto, tras más de 6,000 objetivos atacados y más de 11,000 millones de dólares gastados solamente en la primera semana, Irán continuaba lanzando misiles contra Israel. Netanyahu intentó transmitir determinación. Habló de destruir el régimen iraní. Habló de eliminar a su liderazgo. Pero enterrada dentro de esa conferencia de prensa, apareció una admisión que, observada con atención, contradice gran parte del relato oficial que Israel y Estados Unidos habían presentado desde el inicio de la campaña militar. Y una vez que se identifica esa admisión, toda la narrativa de esta guerra empieza a verse de manera distinta. En los próximos minutos voy a explicar exactamente qué fue lo que Netanyahu reconoció, por qué las evaluaciones de inteligencia estadounidenses contradicen una de sus afirmaciones centrales y qué podría significar todo esto para el desarrollo del conflicto. Para entender la magnitud del momento conviene recordar lo que se le dijo al público durante los primeros días de la guerra. Las fuerzas de defensa de Israel afirmaron haber destruido alrededor de 300 lanzadores de misiles iraníes. Diversos informes hablaban de una caída cercana al 70% en el volumen de ataques iraníes contra territorio israelí. Funcionarios estadounidenses e israelíes afirmaban que aproximadamente 3/4 partes de la capacidad de lanzamiento de Irán habían sido neutralizadas. El mensaje era claro: fuerza abrumadora, resultados rápidos y un adversario prácticamente derrotado. Pero 13 días después, el propio Netanyahu ofreció una descripción muy diferente. En su conferencia de prensa, explicó que Irán había estado enterrando profundamente bajo tierra gran parte de sus instalaciones nucleares y de misiles. Según sus palabras, si Israel no hubiera actuado cuando lo hizo, en cuestión de meses esas capacidades habrían quedado prácticamente inmunes a cualquier ataque. La palabra clave aquí es precisamente esa: inmunes. Ese no es el lenguaje que utiliza un líder cuando describe a un enemigo ya derrotado. Es el lenguaje de alguien que reconoce los límites de una campaña militar. En otras palabras, Netanyahu estaba admitiendo algo fundamental. Existen activos iraníes que la actual coalición militar simplemente no puede alcanzar. Un periodista que informaba desde Ramallah lo señaló en tiempo real, destacando el marcado contraste entre esa admisión y las afirmaciones triunfalistas que habían dominado la narrativa durante la primera semana del conflicto. Mientras tanto, los hechos sobre el terreno seguían desarrollándose. Ese mismo 12 de marzo,
Irán lanzó 6 nuevas salvas de misiles balísticos contra Israel. Simultáneamente, Hezbollah disparó más de 200 cohetes desde el Líbano hacia el centro del país, en lo que las fuerzas de defensa de Israel describieron como una operación coordinada. Un misil impactó una vivienda en la ciudad de Yaniel. Otro cohete alcanzó una casa en Bina, dejando varios civiles heridos. En todo el país, las escuelas permanecían cerradas. Israel seguía operando bajo un estado nacional de emergencia, 2 semanas después del inicio de una guerra que inicialmente había sido presentada como una operación rápida y decisiva. De hecho, el propio Netanyahu había declarado en Fox News apenas 4 días después del inicio del conflicto que la campaña sería precisamente eso, rápida y decisiva. Hasta ahora, no ha sido ninguna de las dos cosas. El episodio más mortífero del conflicto ocurrió pocos días antes en Beit Shemesh, a unos 30 kilómetros de Jerusalén. Un misil balístico iraní impactó un refugio comunitario ubicado dentro de una sinagoga. 9 civiles murieron y decenas resultaron heridos. 2 interceptores israelíes fueron lanzados contra el misil entrante. Ambos fallaron. Pero hay un detalle adicional que debería preocupar seriamente a cualquier estratega militar. Las sirenas de alerta en la zona no se activaron a tiempo para proporcionar la ventana estándar de advertencia de 90 segundos. Los misiles balísticos iraníes pueden alcanzar territorio israelí aproximadamente 10 minutos después de su lanzamiento. Todo el sistema de defensa civil de Israel está diseñado alrededor de 3 pilares fundamentales: detección temprana, alerta rápida a la población e interceptación efectiva. En Beit Shemesh, los 3 fallaron al mismo tiempo. Eso no es simplemente un fallo aislado, representa una exposición estructural en el sistema defensivo sobre el cual Israel ha construido durante décadas su doctrina de protección civil. Cuando los interceptores fallan y las sirenas llegan tarde, el refugio deja de ser una protección, se convierte potencialmente en una trampa. Pero la parte más reveladora de la conferencia de prensa llegó después. Netanyahu afirmó que uno de los objetivos centrales de la campaña militar es crear las condiciones para que el propio pueblo iraní derroque a su régimen. Sin embargo, cuando un periodista le preguntó directamente si podía garantizar ese resultado, el primer ministro respondió con una franqueza notable. Dijo que no podía prometer al 100% que el régimen caería sin que los propios ciudadanos iraníes se levantaran. En otras palabras, reconoció que el objetivo político central de la guerra no puede lograrse únicamente mediante medios militares. Y viniendo de un líder que dirige una campaña militar en curso, esa es una admisión de enorme peso estratégico. La operación recibió distintos nombres según quien la describiera. En Washington fue denominada Epic Fury. En Israel se presentó al público como Operación León Rugiente. Pero más allá del nombre, el inicio de la campaña estuvo marcado por un golpe de enorme impacto simbólico. El 28 de febrero, en la primera oleada de ataques, un bombardeo dirigido contra un complejo en Teherán mató al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei. Fue, sin duda, un momento extraordinario. Miles de millones de dólares gastados, miles de misiones aéreas ejecutadas, el líder supremo eliminado y, sin embargo, apenas 13 días después, el propio líder político de la operación está reconociendo públicamente que el resultado final todavía depende de algo que está completamente fuera del control militar, que los propios ciudadanos iraníes se levanten contra su gobierno. Ese contraste se vuelve aún más llamativo cuando se compara con lo que la inteligencia estadounidense ya había evaluado antes incluso de que comenzaran los ataques. Un informe clasificado elaborado por el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, completado antes de que cayera la primera bomba, llegó a una conclusión bastante clara.
Ni ataques aéreos limitados ni una campaña militar prolongada tenían altas probabilidades de producir un cambio de régimen en Irán. Ese informe fue redactado en febrero de 2026. Y conviene recordar que el Consejo Nacional de Inteligencia no es una institución menor dentro del sistema estadounidense. Representa el consenso analítico de todas las principales agencias de inteligencia del país. Desde aquella evaluación inicial, varios análisis posteriores han reforzado esencialmente la misma conclusión. Diversas fuentes citadas por analistas y medios internacionales han descrito una serie de evaluaciones consistentes. El régimen iraní, a pesar de los ataques, no parece estar al borde del colapso. Mantiene el control de sus instituciones y, crucialmente, conserva un nivel significativo de control sobre la sociedad iraní. El informe más reciente llegó apenas días antes de la conferencia de prensa de Netanyahu. Incluso dentro del propio aparato político israelí, algunas voces han reconocido la incertidumbre del escenario. Un alto funcionario israelí admitió en privado a Reuters que no existe ninguna garantía de que esta guerra termine provocando el colapso del sistema clerical iraní. Pero lo que ocurrió después del asesinato de Jamenei complicó aún más la situación estratégica. Lejos de provocar un vacío de poder inmediato o una fractura interna, el sistema político iraní reaccionó con rapidez. La Asamblea de Expertos, el órgano encargado de designar al líder supremo, se reunió en cuestión de días y anunció a su sucesor, Mojtaba Jamenei, hijo del líder fallecido. Para muchos analistas, esta decisión refleja una continuidad clara dentro del núcleo de poder del régimen. De hecho, varios expertos lo describen como potencialmente más duro ideológicamente que su padre. Su primera declaración como líder supremo fue transmitida por la televisión estatal iraní. No apareció físicamente ante las cámaras, lo que naturalmente generó preguntas sobre su ubicación y su seguridad personal. Sin embargo, el mensaje que transmitió fue inequívoco. Prometió vengar la sangre iraní y afirmó explícitamente que el estrecho de Hormuz seguiría siendo una herramienta estratégica de presión contra Occidente. En términos políticos, el régimen no se fracturó, se reorganizó, promovió liderazgo interno, emitió órdenes y continuó lanzando ataques. Durante la conferencia de prensa, un periodista preguntó directamente a Netanyahu qué destino esperaba al nuevo líder supremo y al secretario general de Hezbollah, Naim Qassem. La respuesta del primer ministro fue una amenaza velada pero claramente reconocible. Dijo que si él fuera un agente de seguros, no emitiría una póliza de vida para ninguno de los dos hombres. La frase dominó los titulares durante horas, pero si se observa con cierta distancia, la pregunta relevante no es la amenaza en sí, sino lo que revela sobre la situación estratégica. 13 días después del inicio de la campaña militar más costosa en décadas, las dos figuras cuya eliminación se presenta como central para los objetivos políticos de la guerra siguen vivas. El régimen iraní sigue funcionando, su cadena de mando continúa operativa y los misiles siguen siendo lanzados. Pero hay otro frente que complica aún más el panorama. Durante la conferencia de prensa, un periodista recordó a Netanyahu una afirmación que había hecho 2 años antes. En 2024, el primer ministro había declarado públicamente que las operaciones militares israelíes habían debilitado a Hezbollah durante al menos 20 años. La pregunta del periodista fue directa y difícil de evitar. Si esa evaluación era correcta, ¿cómo es posible que Hezbollah esté disparando actualmente 200 cohetes diarios contra Israel? Netanyahu no respondió de forma directa. En cambio, intentó reformular la situación. Argumentó que las evaluaciones originales de amenaza eran mucho más catastróficas. Torres cayendo en Tel Aviv,
decenas de miles de muertos israelíes, ciudades devastadas. Nada de eso ocurrió, dijo, porque Israel atacó agresivamente a Hezbollah. Sin embargo, en medio de esa explicación, el propio primer ministro hizo una admisión clave. Reconoció públicamente que Hezbollah sigue teniendo capacidad para atacar a Israel. Y esa frase tiene un peso considerable, porque proviene de un primer ministro en funciones reconociendo que una organización que había sido declarada públicamente neutralizada hace 2 años está llevando a cabo operaciones ofensivas sostenidas contra su país en este mismo momento. En política y en guerra, las palabras importan, pero los hechos sobre el terreno importan aún más. Los acontecimientos sobre el terreno respaldan plenamente esa realidad. El 12 de marzo, las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo ataques inusuales contra posiciones de Hezbollah en el centro de Beirut, fuera incluso del tradicional bastión del grupo en el distrito de Dahiyeh. Ese detalle no es menor. Golpear objetivos fuera de la zona habitual de operaciones representa una escalada clara en el alcance geográfico de la campaña israelí. Al mismo tiempo, fuerzas terrestres israelíes avanzaron más profundamente en el sur del Líbano, apuntando a instalaciones vinculadas a la Fuerza Radwan, una de las unidades de élite de Hezbollah. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, lanzó una advertencia directa al gobierno libanés. Señaló que Israel estaba preparado para ampliar las operaciones terrestres si fuera necesario y ordenó a los civiles situados al sur del río Litani evacuar inmediatamente. Sin embargo, incluso dentro del propio aparato de defensa israelí, las evaluaciones privadas reflejan una realidad más compleja. Altos funcionarios militares han advertido que Hezbollah todavía conserva un inventario considerable de lanzadores y municiones y que su estrategia parece centrarse en desgastar gradualmente a las fuerzas israelíes con ataques continuos a lo largo del tiempo. En otras palabras, Israel se encuentra ahora atrapado en una guerra en 2 frentes sin un punto final claramente definido en ninguno de los 2 escenarios. Pero hay un elemento adicional que conecta todas estas dinámicas y que tiene implicaciones mucho más amplias para la economía mundial: el estrecho de Hormuz. Durante casi 2 semanas, esta arteria vital del comercio energético global ha estado prácticamente paralizada. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró públicamente que ni un solo litro de petróleo atravesaría el estrecho y advirtió que cualquier embarcación que intentara cruzarlo corría el riesgo de ser incendiada. Desde el 28 de febrero se han documentado al menos 16 ataques contra buques comerciales dentro o alrededor de la zona. 8 marineros han muerto. 1 permanece desaparecido. Alrededor de 150 embarcaciones se encuentran actualmente varadas en la región. Irán también ha colocado aproximadamente 1 docena de minas navales en la vía marítima. El ejército estadounidense confirmó posteriormente que había atacado 16 embarcaciones iraníes utilizadas para colocar minas cerca del estrecho, después de que Donald Trump advirtiera públicamente a Irán que no lo hiciera. Pero el problema es evidente. Las minas ya están allí. El impacto económico ha sido inmediato. El precio del petróleo Brent, que se situaba en torno a $73 por barril antes del conflicto, superó los $130 en los primeros 10 días de guerra. En Estados Unidos, los precios de la gasolina han aumentado aproximadamente un 17% desde el inicio del conflicto. Ante esta situación, la Agencia Internacional de la Energía anunció una medida extraordinaria. Sus 32 países miembros liberarían conjuntamente 400 millones de barriles de reservas estratégicas de petróleo. Se trata de la mayor liberación coordinada de reservas energéticas
en la historia de la organización. Arabia Saudí, por su parte, comenzó a redirigir parte de su comercio marítimo hacia puertos del Mar Rojo, intentando evitar completamente el paso por el estrecho. El mensaje que el CGRI transmitió al mundo fue directo y deliberadamente inquietante. Según sus declaraciones públicas, esperan que el precio del petróleo alcance los $200 por barril, pero el coste de esta guerra va mucho más allá de los mercados energéticos. El Pentágono confirmó ante el Comité de Servicios Armados del Senado que solo los primeros 6 días de operaciones superaron los 11.300 millones de dólares en gastos militares. Esto convierte el conflicto en el compromiso militar estadounidense más costoso desde la fase inicial de la invasión de Irak en 2003. Más de 130 ciudades iraníes han sido alcanzadas por ataques y el impacto regional continúa expandiéndose. Irán ha lanzado ataques de represalia contra varios estados del Golfo. Arabia Saudí interceptó 12 drones el 12 de marzo. Los Emiratos Árabes Unidos derribaron 10 misiles y 26 drones el mismo día. Qatar se vio obligado a detener temporalmente la producción en 2 de sus mayores instalaciones de gas natural licuado después de que ataques iraníes impactaran directamente en las instalaciones. El resultado fue inmediato en los mercados internacionales. Los futuros del gas natural en Europa subieron aproximadamente un 30% tras la interrupción de las exportaciones cataríes. El conflicto también ha alcanzado infraestructuras diplomáticas y militares internacionales. El complejo de la embajada estadounidense en Kuwait fue atacado. Fuerzas británicas estacionadas en una base en Erbil, Irak, también fueron objeto de ataques. Hasta ahora, al menos 7 militares estadounidenses han muerto en distintas ubicaciones de la región. Irán ha llevado a cabo ataques contra al menos 27 instalaciones que albergan personal militar estadounidense. En medio de este clima de tensión, el FBI emitió posteriormente un boletín advirtiendo a las fuerzas de seguridad en California sobre un posible escenario de represalias mediante drones iraníes. Sin embargo, Reuters informó que la advertencia se basaba en un único informe no verificado. Y la Casa Blanca aclaró posteriormente que no existía una amenaza confirmada contra el territorio continental de Estados Unidos. Mientras tanto, el coste humano dentro de Irán sigue aumentando. La Media Luna Roja iraní ha informado de casi 800 muertos, aunque organizaciones de derechos humanos sugieren que la cifra real podría superar los 2.400 fallecidos. El viceministro de Salud iraní declaró que 31 hospitales importantes han sido dañados y al menos 12 ya no están operativos. Incluso una escuela de niñas en la ciudad de Manab fue alcanzada durante los bombardeos. Reuters informó que investigadores sospechan que fuerzas estadounidenses podrían haber sido responsables, aunque el Pentágono afirma que el incidente continúa bajo investigación y que datos de objetivos desactualizados podrían haber contribuido al error. En el Líbano, el número de muertos también sigue aumentando. Desde la ampliación de la campaña israelí, 687 personas han muerto, incluidos 98 niños. Y pese a toda esta destrucción, el dividendo político que Netanyahu esperaba obtener de esta guerra todavía no ha llegado. Una encuesta publicada mientras el primer ministro participaba en su conferencia de prensa mostraba que su partido perdería un escaño en unas elecciones proyectadas. Netanyahu había lanzado este conflicto, al menos en parte, como un cálculo político de cara a posibles elecciones israelíes previstas para junio o julio. La expectativa era que una guerra consolidaría el apoyo público. Hasta ahora, ese efecto no se ha materializado.
Su juicio por corrupción continúa. El Departamento de Indultos israelí revisó formalmente su solicitud de indulto y concluyó que no cumple con los criterios legales necesarios. Y la figura política internacional en la que Netanyahu más confía, Donald Trump, añadió otra capa de presión. Trump criticó públicamente al presidente israelí Isaac Herzog, calificándolo de débil y patético por no conceder el indulto. Netanyahu evitó contradecirlo públicamente. Dijo simplemente que el presidente estadounidense puede expresar cualquier opinión que desee y describió su relación con Trump como 100 veces más fuerte que cualquier relación entre líderes anteriores. Según sus propias palabras, hablan diariamente. Pero Trump también ha dejado claro que desea que la guerra termine pronto. Y ahí surge una tensión estratégica importante. Netanyahu necesita que el conflicto continúe el tiempo suficiente para llegar a las elecciones desde una posición política más fuerte. Trump, en cambio, parece interesado en cerrar el conflicto lo antes posible. Dos relojes estratégicos que avanzan en direcciones opuestas. Y cuanto más se amplía esa brecha, más difícil resulta definir qué significaría realmente la victoria para cualquiera de los dos lados. Si observamos el panorama general, la situación es extraordinariamente compleja. 13 días después del inicio de la campaña, Irán sigue lanzando misiles balísticos contra Israel. Netanyahu admite que no puede garantizar un cambio de régimen. La inteligencia estadounidense sostiene que el régimen iraní no está en peligro inmediato. El estrecho de Hormuz permanece prácticamente cerrado. El petróleo ha superado los $100 por barril. Hezbollah continúa disparando 200 cohetes diarios desde el Líbano. Y la guerra ya ha costado más de $11,000 millones en menos de una semana. El objetivo declarado era la caída del gobierno iraní. 13 días después, el gobierno sigue en pie. Los misiles siguen volando y hasta ahora ningún actor involucrado ha logrado explicar con claridad cómo sería un final realista para este conflicto.